al respecto. Tenemos una llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Tienes el gusto con Ricardo de San Borja. Ok, Ricardo, cuéntanos por favor. Mira, no, yo solamente te quería hacer un comentario respecto a lo que estabas hablando de la xenoglosia y de lo que sucede en algunos movimientos carismáticos. Claro que no sí. sé si quisieras un poco explicar eso, ¿no? ¿Ya? Porque tú señalaste antes que las personas que formaban parte de estos grupos de oración entraban en un estado de trance. Sin embargo, yo en algún momento, hace años atrás, bastantes años atrás, yo tengo ahora 33, te estoy hablando de cuando tenía 25 años más o menos, experimenté una experiencia en uno de estos grupos, ¿no? Caramba. Salimos de Lima, fuimos a un retiro religioso, ¿no? Y en esa experiencia, bueno, hubo esto que ellos llaman efusión del Espíritu Santo. Así es, la efusión del Espíritu Santo. Pero en ese momento, digamos, en un trance la persona, por lo que yo mismo he leído en revistas y cosas, pierde la conciencia, ¿no? Cuando cae al suelo y se produce este desmayo, ¿no? La efusión del Espíritu Santo. Claro, y todo eso. Pero yo, por ejemplo, a mí me pasó, pero yo no he perdido la conciencia en ningún momento. Yo era consciente de que era yo, que me estaba sucediendo algo a mí en ese momento, pero nunca perdí la conciencia, ¿no? Y escuché a mucha gente, hablar en lenguas y todo eso, a mí mismo me pasó, pero... ¿Tú también hablaste en lenguas, Ricardo? Sí, porque parece que es una cuestión, por lo que yo razoné después, ¿no? Una cuestión de, ¿qué te puedo decir? Es algo que sucede a la masa, ¿no? Que le sucede a la masa, es una cuestión colectiva esto. Ahora, hay gente que lo estudia un poco más a fondo y que se mete en esta historia de estos grupos más a fondo, y ellos explican de que cuando Dios supuestamente envía su espíritu a la iglesia, lo hace para el beneficio de la iglesia, ¿no? Y siempre hay algunos grupos que son un poco más dogmáticos y hablan pues cantidad de lenguas, pero nadie lo explica. Sin embargo, hay otros grupos donde hay gente que recibe una especie de don o algo así en ese momento para traducir un poco lo que se está diciendo, ¿no? En ese arameo cortado, o no sé qué tipo de lenguaje que sea. Sí, hablan de lenguas muertas, ¿no? Hablan de arameo, hablan de... hebreo, no sé. Sí, hebreo, no sé. Sí. Esto ya te lo estoy explicando un poco más racionalmente, ¿no? Pero yo quería entrar en eso, ¿no? En saber si esto verdaderamente es un trance donde se pierde la conciencia y la persona queda fuera de sí o de foco con la realidad, o si verdaderamente es una experiencia que se puede vivir también conscientemente, ¿no? Porque, como te digo, yo no perdí conciencia en ningún momento. Claro que yo era consciente plenamente de mí, ¿no? Y de lo que pasaba. Sí. Bueno, Ricardo, pues en realidad es un tema muy controversial, ¿no? Desde el punto de vista de los grupos carismáticos, es lo que tú dices, la efusión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en la persona y logra expresarse a través de otras lenguas como demostración de la existencia, pues, de la presencia del Espíritu Santo en ellos, ¿no? Entonces, ahora, desde otro punto de vista, la xenoglosia también explica de que sin entrar en trance hay personas, como en el caso de este niño, que sin tener ningún tipo de efusión del Espíritu Santo hablan en otros idiomas. Entonces, es un tema muy controversial porque yo creo que merece un tratamiento inextenso y lo vamos a tratar así, Ricardo, en un programa especial. Tenemos otra llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Alan, doctor Choy. Alan. Sí. ¿De dónde nos llamas, Alan? Surco. Ok, Alan, cuéntanos, por favor. Sí, doctor Choy, mire, esto pasó hace años. ¿Ya? Hace 8 años, 10 años casi. ¿Ya? Yo no juego a la Ouija, ¿no? Porque me he dicho que es peligroso. Así es. Entonces unos amiguitos acá por la cuadra, en esa época eran chibolos, todavía jugaron a la Ouija en la calle. ¿Ya? A mí me contó uno de ellos que se presentó un espíritu, le dijo que se llamaba David. David. Ajá. ¿Ya? Le dijo que el hermano menor de uno de los chiquitos que estaban jugando ahí iba a sufrir un accidente en su bicicleta. ¿Ya? Entonces seguían hablando, sí, no hubo posesión ni nada, pero según alguien que estuvo en la calle, dice que había un hombre que se les quedaba mirando y estaba al costado ahí afuera. ¿Ya? Bueno, medio extraño, ¿no? Claro. Pero dice que con el pasar los días, su hermano menor tuvo un accidente en la bicicleta, se cayó, tuvo un accidente. Entonces a partir de ese día su hermano mayor tuvo un poco de temor y miedo y se puso a rezar y toda esa cosa, ¿no? Por el susto, ¿no? Claro, un poco de psicoción. Ese es un caso, doctor. Ya, qué interesante. Hay otro caso que un amigo me contó también. Sí. No sé si usted sabe la historia del demonio. Dice que hace muchos años el demonio estuvo suelto acá en la tierra. Ya. Entonces hubo un sacerdote musulmán o árabe, algo así, que practicaba las ciencias ocultas. Ya. Entonces este árabe, este monje, retó al demonio
pero dice que el demonio se lo comió a este monje. Pero este monje tenía un discípulo. El discípulo también era el número 1 de este monje, y entrenó mucho y dice que venció al demonio. Pero el demonio está, como se dice, esparcido en 5 libros. Un libro está en Argentina, en una página llamada necrocormicon.com. El Necronomicron. Libro que no deberías leerse, Sí. Así es. Entonces hay una foto que dice que está en Argentina, en un museo. Y la llave se la dio a la reina de Inglaterra de aquel entonces, en aquella época. Se dice que la reina actual debe tener, ¿no? Porque ha sucedido. Ahora, se dice aquí, va a haber un tiempo que un curioso, nunca falta por ahí, va a abrir esos libros, que son como 4 o 5 libros. Y las llaves, ya se sabe quiénes ya lo tienen, ¿no? Nosotros, la gente común, no sabemos quiénes, ¿no? Pero se rumorea por ahí quiénes lo tienen. Entonces, algún día va a pasar que se va a abrir los libros con esas llaves y el demonio va a salir. Ahora, no sé si usted, doctor, después que yo corte, podría comentarme un poco más, si usted, que es más leído, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias, Alan, por tu llamada. Rapidito, yo creo que vamos a entrar al corte, y luego del corte te explico esto, porque es una conversación un poco en extenso. De todas maneras viene la explicación después del corte. Son las 8:30 de la noche en Lima, ciudad capital. Tenemos una temperatura de 22 grados Celsius. Y bueno, estas son las noticias que todo el mundo comenta. Aquí solo están las mejores. Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Fujimori culpable, según limeños. La mayoría de limeños considera que el procesado expresidente Alberto Fujimori es culpable de los delitos de